El siguiente es un podcast Radio UCM, Universidad Católica de Manizales, un proyecto de amor que apunta a la excelencia. Y Jesús les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 8:31. Palabra de Dios. Un espacio de la Vicerrectoría de Bienestar y Pastoral Universitaria de la Universidad Católica de Manizales. Palabra de Dios. Nos dirigimos nuevamente a nuestros queridos radioescuchas de este programa en el que buscamos simplemente dar unas pildoritas acerca de lo que nosotros llamamos es la palabra divina. Esa palabra de Dios que nos confronta, esa palabra de Dios que busca ciertamente que nosotros tengamos una lámpara en el camino de la existencia. Por eso, como lo hemos hecho ya en algunos programas anteriores, entonces nos dirigimos ahora a lo que bien podemos llamar son las claves para acercarnos a la palabra divina. Unas claves para la interpretación de los textos sagrados. En algún momento hablamos de esa primera clave que nosotros hemos llamado a secas de esta manera: la Biblia es un libro de fe y no de ciencias profanas. O digámoslo en el lenguaje de Jean-Pierre Bagot, la Biblia es un libro de fe y no de ciencias naturales. También, en algún otro momento, hablamos cómo en la Biblia encontramos toda una biblioteca de 73 libros. Y, claro está, como una gran biblioteca, entonces también nos encontramos con diversos géneros literarios. Y agreguemos, a cada género literario corresponde su verdad. Después, entonces, podemos entrar ahora a mirar lo que bien podemos llamar es una tercera clave de interpretación. Esta clave es entonces la de entender cómo la revelación es progresiva. Yo me atrevería a decirles que ese es el mejor título para la tercera clave. La revelación es progresiva. ¿Qué quiero decir con esto? Revelación es manifestación de Dios a los hombres. Así podemos entenderlo. Y eso es la Sagrada Escritura, una revelación paulatina de la grandeza de ese Dios que se manifiesta a los hombres, desde el primer hombre y la primera mujer hasta llegar a la plenitud de esa revelación que es dada en Cristo, el Verbo de Dios, el Hijo de Dios encarnado y presente en nuestra historia, y que con su misterio pascual entonces nos regala la plenitud de ese mensaje de Dios, de su revelación. Por eso, debemos decir que para acercarnos a la palabra, poder interpretar la palabra, es necesario entonces descubrir cómo la revelación es progresiva. Para ello, pongo este ejemplo. Cada vez que nosotros nos disponemos a ascender a un segundo piso, debemos tomar unas escaleras. O si fuese un piso más alto, pues deberíamos tomar entonces un ascensor, un elevador. De igual manera, entonces podemos entender cómo Dios se ha revelado a los hombres. Lo ha hecho paulatinamente, porque Dios es el gran pedagogo, el pedagogo por excelencia. Por eso, como gran maestro, como excelente, como el óptimo maestro, entonces va enseñando poco a poco, hasta dar el mensaje pleno, el conocimiento pleno. Así lo ha hecho Dios. Y por eso cuando yo me acerco a la Sagrada Escritura, cuando yo trato de entrar en los textos sagrados, debo tener presente eso, que, uno, no lo olvidemos, la Biblia es un libro de fe y no de ciencias profanas. Dos, que la Biblia es una gran biblioteca y que tiene diversos géneros literarios y a cada uno corresponde su verdad. Y tres, no lo olvidemos, que la revelación es progresiva, como una escalera. O como un gran maestro que poco a poco va enseñando a sus discípulos, a sus alumnos, el mensaje que les quiere dar. Para entender esto, vayamos a la misma Escritura,
Y cuando encontramos en el libro del Génesis, en ese relato, en esa bella catequesis, en esos dos relatos, ¿por qué no decirlo más bien? Exactamente, tenemos dos relatos de la creación. Entonces nos encontramos allí con el primer hombre y la primera mujer. Y de manera muy especial, en ese segundo relato, vemos cómo se pone de relieve que ese hombre hecho del barro y la mujer hecha de la costilla, es decir, de la misma esencia del hombre, de su misma naturaleza, fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Que lo bello del relato, si pone al hombre y a la mujer como la obra excelsa de la creación, entonces agrega el autor sagrado, que fueron hechos, o que somos hechos más bien, de precisamente a imagen y semejanza de Dios. Ese primer hombre y esa primera mujer entran en la historia. Y precisamente viven la historia de tal manera que hay una relación con el Dios que les ha dado todo, que les ofrece una creación, que les ofrece la posibilidad de disfrutarlo todo. Ahora, frente a la realidad de la soberbia del hombre, el pecado original, el querer ser como Dios, lo perdieron todo. Pero Dios no dejó al hombre perdido. Y así lo vemos ya en ese capítulo 3 del Génesis, cuando encontramos allí nada más y nada menos que la promesa para ese hombre y esa mujer de precisamente un descendiente que será capaz de derrotar el mal, ese que el hombre ha creado con su propia soberbia. Y luego nos encontramos entonces a ese Dios que va actuando, va enseñando paulatinamente. Y lo vemos así en esa alianza con Noé, otro tema que vamos a tratar en estos días, el de la alianza, porque es un hilo conductor que recorre la Sagrada Escritura. Pero luego nos encontramos entonces ya con la historia patriarcal, donde Abraham, un hombre mayor, entonces recibe una promesa de ser padre, y más aún, padre de una gran multitud, de una descendencia incontable, y solo tendrá un hijo, Isaac, es más, el hijo de la risa. Pero luego viene entonces la alianza con este mismo Isaac y con este mismo Jacob, el hijo de Isaac. Ahora, de Jacob viene entonces la realidad de un pueblo que surge allí, con 12 hijos de Jacob, o Israel, como se le llamará cuando Dios le cambie su nombre. Y vemos esa alianza que constituye a esos hijos en un pueblo. Vemos entonces cómo ese Dios que va hablando paulatinamente, que se va revelando paulatinamente, lo hace en la historia no ya de una familia patriarcal, sino en la historia de un pueblo. Y así lo vemos luego con Moisés, ese Dios que llama a Moisés para que libere al pueblo de ese yugo egipcio. Después vemos entonces ese Dios que otorga a su pueblo, al que hace suyo, allá en el Horeb, entonces le hace nada más y nada menos que una alianza a través de aquellas tablas de la ley, que ya van expresando, digámoslo así, las claves para que ese pueblo entienda quién es Dios, es decir, pueda comprender la revelación de ese mismo Dios. Y luego nos encontramos en esa historia con las figuras de los jueces y profetas que van animando a ese pueblo. De manera muy especial, ponemos de relieve la realidad de Samuel. Y luego, ¿por qué no decirlo?, del Saúl, el primer rey, y de David, con el que Dios habla. Y lo hace de tal manera que entonces podemos ver cómo Dios se revela, se manifiesta a este amigo suyo, David, que aunque frágil, pecador, porque sabemos muy bien cuáles fueron los pecados de David, se enamoró de una mujer que no le correspondía, una mujer que no podía ser suya, y que luego entonces maquinó el crimen del esposo de aquella mujer. Sin embargo, Dios sigue revelándose cuando este hombre reconoce su pecado. Y es más, recibirá esa promesa, esa revelación, ¿cuál? Que de la descendencia de David, entonces saldrá un vástago legítimo, es decir, saldrá aquel que salvará a su pueblo. Y así continuamos la historia de Israel en medio, entonces, de esas invasiones y, digámoslo también, de esas deportaciones, particularmente en la de Babilonia,
en ese siglo VI antes de Cristo. Y Dios seguirá hablando, seguirá manifestándose, seguirá revelándose a ese pueblo, hasta que esa plenitud de la revelación llega entonces en Cristo, el Hijo de Dios, el que se encarna, el que entra en la historia y el que nos regala entonces todo el mensaje de Dios. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué quiere el Padre para que nosotros vivamos como verdaderos hijos suyos? Por eso, la plenitud de la revelación es dada en Cristo, para que quienes creemos en Él, entonces ya tengamos el camino certero de una salvación plena. Y para entender esto, de que la revelación es plena en Cristo, entonces ya lo podemos decir. Por ejemplo, Cristo, acudiendo a la misma Torá, a la misma ley hebrea, habla de la indisolubilidad del matrimonio y de la unidad que forman el hombre y la mujer. Y citando nada más y nada menos que al mismo Génesis, Jesús recuerda lo que ya enseñaba el Génesis, cuando dice: deja el hombre a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y los dos llegan a ser una sola carne. ¿Por qué traigo esto como ejemplo de la plenitud de la revelación? Porque si miramos atrás, Dios es el gran pedagogo que permite incluso allá al patriarca Abraham, aquel que no puede tener hijos, porque su esposa es estéril. Entonces, allí, en ese momento de la historia patriarcal, Sara, la mujer de Abraham, permite que su esposo se una a su esclava, Agar, para que ella tenga un hijo y pueda entonces su marido tener descendencia. Solo hace una petición cuando uno mira ese relato. ¿Y cuál es la petición? Que cuando vaya a nacer el hijo de la esclava, Ismael, entonces nazca allí, en medio de las dos mujeres, para que sea hijo de las dos. Pues la revelación es plena en Cristo, porque ninguna mujer pues permitiría eso a su esposo. Por eso decimos, Dios como gran pedagogo fue enseñando, fue como el pedagogo, el maestro, que permite a los niños muchas cosas, que luego los niños superarán en el conocimiento, claro está. De eso se trata, de entender entonces que yo no puedo leer, no puedo proclamar y no puedo, digámoslo así, hacerme una imagen de la palabra sin tener claro que Dios es el gran pedagogo que se va revelando poco a poco y que nos va enseñando precisamente eso, la vida plena, esa que nos es dada en Cristo, el más grande revelador de ese mensaje de Dios, o digámoslo así, Él es la imagen perfecta del Padre. Por eso, es Él quien ha llevado a la plenitud la revelación de Dios. Y para entender esto, entonces me atrevo a decir lo siguiente: la revelación de Dios es el único camino por el cual podemos conocerlo a Él, como Él es. De otra manera, apenas imaginaríamos cómo es Dios. Pero Él, por puro amor, sabiendo que por nuestros propios medios no llegaríamos a Él, decidió manifestarnos su intimidad. El plan de la revelación se realiza por obras y palabras intrínsecamente ligadas. Las obras que Dios realiza en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y las realidades que las palabras significan. A su vez, las palabras proclaman las obras y explican su misterio. Esto es de la Dei Verbum, de ese bellísimo documento que nos regala nada más y nada menos que el Concilio Vaticano II. Algún día hablaremos del Concilio Vaticano II, de ese Pentecostés para la Iglesia del siglo XX y de nuestros días, digámoslo, de este siglo XXI. Y por eso no olvidemos lo que hemos dicho. La tercera clave para interpretar la Sagrada Escritura es esta, de la revelación progresiva. Por eso quiero agregar, todo maestro, cuando es bueno, procede con cuidado en la comunicación de una verdad. Primero enseña lo más sencillo, y poco a poco va completándolo hasta dar a sus discípulos todo lo que desde un principio tenía pensado contarles. Así sucedió con la revelación de Dios. Es una revelación progresiva. El Señor, conociendo nuestra condición, comenzó por manifestarse muy sencillamente en los hechos más sobresalientes de la historia de Israel, el pueblo suyo. El pueblo, a su vez, se preocupó por interpretar lo que Dios le decía en el acontecer de cada día. Lo primero que les enseñó
fue que Él era el Dios que siempre los acompañaba y los salvaba de sus enemigos y de